mañana, el señor David Cayó. Bueno, a ver, hoy salieron varios decretos en el boletín oficial, pero uno que se filtró ayer y que me parece que tiene más que ver con las internas propias del gobierno que con la necesidad de adelantarlo, tiene que ver con la modificación de la Ley Nacional de Inteligencia, modificación de la CIDE. Para hablar de esto, para que nos explique de qué se trata, ya estamos en comunicación con el señor Hugo Alconada Amón, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, periodista de La Nación y pincharrata, por sobre todas las cosas. Sí, primero, antes que todo. Buen día, Hugo. Feliz año. Buen día, muchachos. Es gusto saludarlos. Primero, feliz año y Dios quiera que tengamos un buen año. Sí. ¿Hugo participa de la quema de muñecos de La Plata o no participa? No, solo pasivamente. Claro. Es decir, recorro la ciudad, disfruto y hay una más acá, a una cuadra de casa, así que como tradición vamos siempre a este. En Así el último ingreso de Hugo aquí en el programa todavía no estaba confirmado Dardo Domínguez como técnico de Claro. Estudiantes. Ahora sí. Ahora sí. El Barba Domínguez sigue y por 2 años. Firmó hasta diciembre del 2027, así que tranquilidad por ese lado, Hugo. Sí, además hemos tenido una buena relación, muy productiva relación con el Barba. Sí. Así que Dios quiera que sigamos así. Está muy bien. Pero bueno, a ver, volviendo a lo que tiene que ver con este decreto donde el Gobierno Nacional modifica nuevamente la ley de inteligencia. Es una de las áreas del Estado que el gobierno de Javier Milei más ha toqueteado. Por un lado, por el lado de los funcionarios y por el otro con la normativa. Por el lado de los funcionarios porque estamos hablando que ya va por la tercera gestión dentro de la CIDE, ¿no? Porque arrancó con Cibore, después continuó con Neifert y ahora está con Aguadra. Y además por el lado de la normativa, porque llevan varios decretos de necesidad y urgencia que terminan modificando la estructura o el presupuesto del área de inteligencia y de la CIDE en particular. Ahora, este nuevo DNU lo que hace es, en parte, achicar el organismo de inteligencia, pero al mismo tiempo le da más poder. Vamos por lo más llamativo. Por un lado, achica el área porque le saca todo lo que es ciberseguridad, que lo manda a jefatura de gabinete, diciendo, esa no es nuestra parte. Nosotros tenemos que cargar de la parte de ciberinteligencia, que no es lo mismo. Sí. Ahora, si querés, después lo explicamos. Y además, lo que se lleva todos los títulos es que le da la facultad de poder aprender, detener a las personas. Esto ya sí. lo habían intentado hacer en una modificación anterior. Correcto. Y ya en algún momento la CIDE bordeaba con esto, te estoy hablando los años 90, que ya tenía una cosa media híbrida, tanto sobre esto como también el uso de armas de fuego en la vía pública y demás. En definitiva, ahora le da esta facultad, en teoría, en cuestiones que sean de flagrancia, es decir, cuando están viendo la comisión de un delito en tiempo real e intervienen para detenerlo, esta sería una de las variantes, o dos, bajo orden judicial, es decir, por ejemplo, que un juez le dé la orden a la fuerza de seguridad y ahora también a la CIDE para decir, tienen que salir a detener a este prófugo para que no se escape del país. Y en esas circunstancias podría la CIDE detener a esa persona. Ahora, en esta modificación que vos decís, bueno, primero se agranda, se achica, hay una parte que, como bien decías, que es se lo da a jefatura de gabinete, lo cual, desde el punto de vista, yo no sé mucho de los servicios de inteligencia, pero desde el punto de vista político lo que se ve es que la CIDE, que era un territorio de Santiago Cafiero, ahora también comparte territorio con jefatura de gabinete que es de Karina Milei, que es Manuel Adorni. Me dijiste Santiago Cafiero, Santiago Caputo, perdón. Santiago Caputo, pero digo, ahí se empiezan a entremezclar un poquito las aguas. Así es, y acá lo que estamos dividiendo es ciberseguridad, ciberinteligencia. ¿Qué es la diferencia? Ciberseguridad, el estar abocados a cuidar que no haya hackeos que intenten romper la información o acceder a la información de distintos organismos públicos. Eso es ciberseguridad. Aumentar, es uno de los muchos ejemplos, ¿no? Aumentar los controles, los cuidados para proteger la información del Estado. Y luego, ciberinteligencia es cuando uno ya, por ejemplo, se involucra
en búsqueda de información, no por fuentes abiertas, sino cuando uno intenta avanzar a través de los sistemas informáticos para obtener información de gente que uno está investigando, por ejemplo. Es muy distinto. Una cosa es más, si se quiere, defensiva, la otra, si se quiere, es más ofensiva. ¿Sí? Ahora, lo otro también que cambia es, se mete en el tema de la inteligencia militar y la inteligencia criminal. Y no solamente esas, también en la unidad antilavado. Claro. Esto es lo que es interesante. ¿Por qué? Porque acá lo que divide también es en como dos grandes estructuras, ¿sí? Que es lo que se llama la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional. ¿Cuál es la diferencia? La Comunidad de Inteligencia Nacional considera que es todos aquellos organismos o áreas del Estado que deben producir y analizar inteligencia, y eso intentan coordinarlo. Ejemplo, que tenés las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿sí? O tenés ahora la unidad de información financiera, la unidad de antilavado, que puede aportar información, por ejemplo, sobre todo lo que es financiamiento del terrorismo. Es decir, tenemos datos cómo está entrando dinero o saliendo dinero del país para financiar posibles células terroristas en la triple frontera, o desde allí mandar dinero hacia Medio Oriente, supongamos. Esa información, en teoría, ahora podrá ser unificada, coordinada y analizada de manera integral por la CIDE. Este es un eje. Y después tenés el otro eje, que es el de la Comunidad de Informativa Nacional. Y ahí tenés otros organismos y áreas del Estado, como son migraciones, aduana, entre otros el RENAPER, que también pueden aportar información, pero no deben o no deberían producirla. Es decir, simplemente te pueden decir, si vos, CIDE, me pedís información sobre todas las veces que tal persona entró o salió del país, ya que ahora sí está facultada, ahí te va la información. Y después, con esa información del RENAPER, tiene que ser la CIDE la que haga el análisis. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ahora estamos hablando con Hugo Alconamon. Hugo, hay una parte, ayer la oposición, cuando se filtró este decreto, hacía referencia, obviamente, a esto que acabas de decir y también a una situación donde, según los miembros de la oposición, la coalición Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, nosotros antes escuchábamos a Germán Martínez del peronismo, esta cosa de, bueno, ahora todos pasamos a ser sospechosos, los periodistas que escriben sobre temas de inteligencia podrían ser detenidos. ¿Establece eso el decreto? Estás en esas zonas grises donde hay que moverse con cuidado. Cuando yo leí la articulación del DNU, sí, a mí me puso un poco inquieto, porque, por ejemplo, pone bajo la égida y le da más potencia a la CIDE para tratar de detectar, controlar, evitar las filtraciones del área de inteligencia. ¿Eso qué significa? Que quedaríamos, aquellos periodistas que escribimos sobre la CIDE, quedaríamos bajo tareas de inteligencia. Vamos a hacerlo más concreto todavía. En el Diario de la Nación nosotros publicamos el 25 de mayo de 2025, el 25 de mayo pasado, la existencia de un plan de inteligencia nacional que entreabre las puertas para hacer tareas de espionaje sobre políticos opositores, economistas críticos, periodistas, movimientos sociales, jubilados y demás. Y entonces nosotros ahí lo que hicimos fue exponer un posible mal hacer sobre un tema de inteligencia. Bueno, eso hoy quedaría sujeto no solamente a la CIDE, sino a su área de contrainteligencia, y eso, por tanto, ¿qué significa? Que los periodistas quedaríamos sujetos a tareas de contrainteligencia para tratar de detectar quiénes son nuestras fuentes. Y entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer esa contrainteligencia sobre los periodistas? Yo cuando lo leí me puse muy nervioso. Hay que ver, por supuesto, cómo después termina desarrollándose esto en la práctica. Pero por lo menos es una luz amarilla en un tablero. Y tenés, sí, a la oposición, desde un Leopoldo Moro alertando sobre los riesgos de espionaje interno con esto, y también de espionaje político. Y después tenés otro como Maxi Ferraro, que lo que ha planteado es decir, ¿pero por qué hacen esto por DNU? Y lo pueden hacer perfectamente por una ley, sí, claro, un proyecto de ley.
y lo discutimos en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Sí, a ver, digo, hubo sesiones extraordinarias durante diciembre, el Ejecutivo lo podría haber puesto dentro del temario y en febrero va a haber sesiones extraordinarias, lo puede poner dentro del temario en febrero. Ahora, me parece que el Congreso también tiene la facultad de reunirse, aunque esté fuera de sesiones, para tratar los decretos de necesidad y urgencia. La comisión se puede reunir para tratar de los decretos de necesidad y urgencia y podría rechazarlo, digo, no solamente escribir. Y no solamente eso, sino que además vamos a recordarle a los oyentes, que dentro del Congreso funciona la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia. Es una comisión del Congreso que integran 16 diputados y senadores. Esa comisión ya han adelantado desde esa comisión han adelantado que le van a pedir explicaciones / informes al gobierno sobre este DNU para pedirle a su vez que dé precisiones, que estas dudas que nosotros estamos planteando, decir, a ver, sentate acá con nosotros y explica esto y explica esto otro. Ahora, claro, después también tenés otro problema con esta, que es que el propio funcionamiento de la comisión bicameral es secreto, con lo cual tampoco podemos tener necesariamente información sobre lo que se discute ahí adentro. Es tan secreto ese funcionamiento que nosotros, los que somos los periodistas parlamentarios, nunca sabemos en dónde se reúnen. Por ejemplo. Se reúnen adentro del Congreso o en los anexos del Congreso, pero nunca sabemos en qué sala. Siempre al final nos terminamos enterando, pero digo, porque hay empleados en el Congreso que tienen que llevar café y ese tipo de cosas. Pero de esa manera se maneja. Entonces ahí vas a tener también otra de estas aristas propias del área de inteligencia, que es entre lo secreto, lo reservado, y que donde es muy difícil esta vieja expresión de ahora, ¿quién controla al que tiene que controlar? Claro. Y entonces en esas situaciones es muy complejo avanzar. Y demos un punto final sobre esto. El propio DNU, el 941-2025, es uno de los últimos DNU o decretos o normativas firmadas por el gobierno el año pasado, que se publica en el boletín oficial de este año. Establece que todas las actividades de esta área son encubiertas. Entonces, vamos a ver eso también qué significa. Es muy difícil controlar a aquellos que por su naturaleza, debería ser secreto. Bien, te voy a aprovechar, Hugo, porque bueno, sos uno de los artífices de una investigación ya muy profunda respecto a la Asociación del Fútbol Argentino, de Javier Faroni, de la explotación de la imagen de la selección argentina en el mundo de parte de esta empresa de Javier Faroni. Vos junto con Nicolás Pizzi y con Ignacio Grimaldi están llevando a cabo esta investigación. Son horas en donde se van descubriendo cada vez más cosas. Primero, en el transcurrir de estos últimos días, apareció esta supuesta privatización, podríamos decir, en una especie de SAD, de Sociedad Anónima Deportiva, de la Asociación del Fútbol Argentino respecto del Perugia de Italia, que estuvo aquí en el predio de Seiza llevando a cabo una pretemporada. Ahí hubo algo fuerte en las últimas horas. Y después el desvío de más de 100 millones de dólares a un broker uruguayo de parte de Faroni. Son cosas que están descubriendo ustedes en esta investigación en las últimas horas, Hugo. Sí, porque nos hemos concentrado con Nicolás Pizzi y con Ignacio Grimaldi en la empresa que quedó a cargo de recolectar todos los ingresos de la AFA, con la única excepción de la Argentina. Es decir, toda aquella empresa que quería sponsorear a la AFA o a la selección, o que quería coordinar y organizar un amistoso en cualquier punto del planeta, en vez de tener que venir hasta la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires y hablar con la gente de la AFA y decirle, ok, ¿a qué cuenta bancaria de la Argentina te mando el dinero por el contrato que acabamos de firmar? Ahora, desde 2021, la dinámica era, cuando venía un empresario chino, decía, quiero llevar a la selección a jugar un amistoso en China. ¿A qué cuenta te lo mando? Y le decían, no, momentito, mandá el dinero a Estados Unidos a nombre de esta empresa, ni siquiera de la AFA, y avanzamos.
lo que terminamos reconstruyendo es que esta empresa que de Estados Unidos, con cuentas bancarias en los Estados Unidos, se llama Tour Prodenter y juntó 260 millones de dólares como mínimo durante estos 4 años. Y con esos 260 millones de dólares, lo que hizo fue mandar al menos 110 millones de dólares a un broker que opera desde Uruguay, pero con una pata en la Argentina, y la cuenta comitente en las Islas Vírgenes Británicas. Luego, otros 42 millones de dólares que los mandaron hacia 4 sociedades pantalla, fantasma, que no tienen empleados, no tienen actividad, y están los rostros visibles de esas 4 sociedades son personas que viven en Bariloche, que tienen problemas financieros. Uno de ellos está con una declaración de quiebra con presunción de fraude, y que además 2 de ellos vivieron o viven en viviendas construidas con el Fonavi, viviendas sociales, y recibieron 42 millones de dólares. Y ahora también lo que hemos reconstruido es que parte del dinero de la AFA se derivó a 2 sociedades, que son las 2 sociedades que compraron y hoy controlan el Perugia. Con lo cual podrías afirmar que con dinero de la AFA se está financiando a un club italiano de fútbol. Sí, es cierto que en el medio de todo esto está el nombre de Sergio Massa. Ahí hay el nombre fuerte de la política argentina. Y una responsabilidad supuestamente fuerte cuando era ministro de Economía. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque esta empresa encargada de recolectar el dinero de la AFA alrededor del mundo desde diciembre de 2021 en adelante, el rostro visible es Javier Faroni. Javier Faroni es un hombre que es productor teatral, pero que al mismo tiempo fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, fue director en Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández. Él es un hombre del círculo íntimo de Sergio Massa, y en todos lados el propio Faroni, a la hora de chapear, chapeaba con Massa. Y de hecho, desde las cámaras empresarias te decían que cuando algún empresario del mundo del espectáculo o lo que fuere tenía alguna necesidad de obtener dólares, por ejemplo, venía un grupo de rock del exterior y que tenía y daba recitales en River, y después había que transferirle dólares, el hombre que se encargaba de hablar con el Ministerio de Economía y todo el gobierno para destrabar esos dólares, la verdad es que se les denominaba el dólar Coldplay. Sí. Esos dólares Coldplay, el que se encargaba de destrabarlos era Faroni. Hay también una situación que sucedió en el fútbol argentino, o puntualmente en la Asociación del Fútbol Argentino en las últimas horas frente a esta investigación, y es la exposición de la AFA respecto de los contratos que tenía. Hubo una especie de contragolpe de la AFA mostrando documentación con los porcentajes de ganancia que tenía la AFA, lo legítimo supuestamente de los contratos honrados en este tiempo para la tercerización de la imagen de la Asociación del Fútbol Argentino. Responde la AFA también con un montón de presentaciones judiciales que fueron expuestas, ¿no? Y allí es donde habrá que ver qué surge sobre esto en la justicia, y al mismo tiempo tratar de, nosotros periodistas, buscar una comparación con otros contratos similares. ¿Por qué? Vamos a explicarlo esto para los oyentes. Cuando la AFA firmó este contrato con la empresa Tour Prodenter, la empresa de Estados Unidos que se encarga de recolectar los ingresos de la AFA alrededor del mundo, eso se firma en diciembre de 2021. Solo se mostró una minuta muy pequeña en un boletín, como si fuera el equivalente al boletín oficial de la AFA, ¿sí? Pero que aparecían 3 líneas. Recién ahora que nosotros publicamos todo esto, es que la AFA empieza a dar explicaciones, mientras que en un allanamiento judicial se accede a una copia de ese contrato que firman Claudio Chiquitapia como presidente, Pablo Tobillino como secretario ejecutivo, ambos por la AFA, y luego desde el otro lado por Erika Gillette, la esposa de Javier Faroni, por el lado de Tour Prodenter. ¿Qué surge de ese contrato? Entre otros aspectos, no solamente la exclusividad para Tour Prodenter, sino también que Tour Prodenter va a cobrar el 30% de todo lo que se recaude después de impuestos, no de antes de impuestos. Después de impuestos el 30%.
para que ubiquen los oyentes, hablando con distintos expertos y empresarios que tienen, digamos, actividades parecidas a esta, nos decían que a nivel global, multinacional, internacional, este tipo de contratos, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de una selección como la selección argentina, múltiple ganadora de torneos, que además tiene adentro a Lionel Messi, que es una vaca lechera generadora de ingresos, lo que se suele generar es un contrato con un acuerdo del 10%, y me decían, y si te pones peliagudo, 5% antes de impuestos. O sea, sería un contrato muy distinto. Y acá estamos. Hugo Alconadamón, periodista del diario La Nación, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, nuestro también. Te mandamos un abrazo, Hugo. Feliz año, gracias. ¡Feliz año, camaradas! Abrazo grande, abrazo grande. 7:46 de la mañana. ¿Te tentaste con algo rico? Las mejores tortas, bocaditos y cajas de degustación están